Bendiciones, muy buenas tardes, bienvenidos a otro tiempo de enseñanza que nos trae nuestro Señor. En el día de hoy vamos a conocer las cualidades de lo que tiene que tener un guerrero, una guerrera espiritual, cómo debe ser un guerrero, una guerrera espiritual. Les saluda desde Córdoba Capital la pastora Vanessa. En el día de hoy la enseñanza es importantísima debido a que se trata de cómo debemos manejarnos y qué debemos hacer en el momento de estar en una guerra espiritual. Como sabemos, un guerrero, un soldado de Dios, es aquel que combate al enemigo en todo momento, aquel que se enfrenta al enemigo en todo momento. Aunque el enemigo traiga miedo, traiga temor, seguimos adelante, se sigue adelante echando fuera todo ese temor. También un guerrero siempre va a estar utilizando las armas que Dios le da y conociendo y usando la armadura que Dios da. Y también conociendo al enemigo, cómo se maneja el enemigo, sabiendo que el 90% de las cosas que va a hacer el enemigo o cómo va a atacar es a través de trayendo mentiras, engaño, para poder destruir, ¿verdad?, a una persona, una familia, un hogar, un trabajo, un ministerio. Él siempre es a través de la mentira. Y un guerrero tiene varias cualidades. La primera de las cualidades es que un guerrero tiene que tener conciencia. Tiene que tener una conciencia específica. ¿Qué significa esto? Que el guerrero se da cuenta a tiempo y reconoce a tiempo que está en guerra con el enemigo, para poder atacarlo y defenderse al mismo tiempo. Debe mantenerse alerta siempre y conociendo cada vez más y creciendo cada vez más en el camino de Dios. Hay que estar atentos de que si algo empieza a suceder, algo está mal, entrar en oración y que Dios muestre si se ha levantado una guerra. Entonces en ese momento, con las armas que Dios dio y con todos los conocimientos que va dando, entrar en guerra espiritual para salir victoriosos. Segundo punto es que tiene que tener coraje. En el camino de Dios, en el camino de lo que es la liberación, un guerrero espiritual no es fácil el camino que lleva, porque van a cruzarse diferentes situaciones, puede enfrentar miedos, puede enfrentar dolores, incertidumbres, puede haber alguna determinada situación de peligro de acuerdo a lo que se esté enfrentando o cómo lo esté atacando Satanás. Entonces no es fácil el camino que lleva. Tampoco tiene que tener dudas de acuerdo al comportamiento que va a realizar, porque si Dios manda enfrentar a Satanás, no se lo ve a Satanás, no es una persona física, estamos peleando siempre con algo que no lo vemos. Dios puede permitir dar visiones para ver, para que se abran los ojos espirituales y ver, pero no se pelea contra carne, contra un cuerpo físico, se pelea espiritualmente. Entonces nosotros tenemos que saber que cada comportamiento que tenemos de lo que Dios nos manda hacer es lo que realmente se debe hacer en la guerra espiritual. Se puede estar reprendiendo espiritualmente, nosotros vemos a través de visiones que Dios nos da, vemos lo que estamos reprendiendo, pero la persona que nos ve a nosotros piensa que estamos hablando solos, que no estamos viendo nada. Ese es el comportamiento que nosotros tenemos que estar seguros que tenemos, que viene realmente de Dios, que no estamos en una situación de locura, como muchas veces dicen, porque Dios no le muestra a todo el mundo las cosas. Dios le muestra a quien Él quiere, y a las personas que están en guerra espiritual, Dios les muestra contra qué están batallando, contra qué demonio, contra qué espíritu. Entonces uno puede estar preguntando si ve un animal, determinado animal, sabemos que es un demonio, le decimos que se manifieste para que sea la cara del demonio y poder reprenderlo con nombre y apellido, ¿verdad?
Entonces todas esas manifestaciones que tenemos nosotros en la forma que nos manejamos es el comportamiento acompañado con coraje, con valor, con fortaleza, de no tener miedo alguno de lo que pueda llegar a ser Satanás, porque estamos cubiertos, ¿verdad? Y nuestro Padre es quien nos acompaña. Nada detiene un guerrero espiritual, siempre sigue adelante. En tercer punto, vamos a tener que tener disciplina. A través de la disciplina se pueden controlar los impulsos, los deseos, los sentimientos y las emociones de una persona. La disciplina que tiene que tener un guerrero espiritual la va formando día a día, no es algo que viene de repente, esa disciplina se va formando día a día. Cada vez que más entra una persona en guerra espiritual, cada vez que un guerrero empieza a orar más, la disciplina se va formando. Ejemplos, en el momento de que se va formando la disciplina, de que ya un guerrero tiene disciplina, puede llegar de que se realicen diferentes liberaciones a personas conocidas, a personas que uno ama, a personas que uno realmente tiene sentimientos fuertes. Entonces esa disciplina no va a permitir de que los sentimientos por la persona frene la liberación, por más que veamos que la persona está sumamente tomada por el enemigo. Entonces la disciplina hace que se siga adelante, de que se dejen los sentimientos y las emociones de lado y se sigue adelante haciendo lo que el Espíritu Santo manda. Un guerrero sabe que habrá obstáculos en el camino y que cuando llegan esos obstáculos también sabe que esa disciplina lo va a mantener en pie. No va a haber desilusiones que puedan derribarlo. ¿Va a sentir desilusión? Seguramente sí, la puede sentir. Que personas lo desilusionan, quizás pastores los desilusionen, quizás hermanos en la fe lo desilusionen, personas, familiares, parientes los desilusionen, pero esa desilusión no va a permitir de que lo derribe, de que lo quite del lugar del camino, porque está con disciplina, tiene la disciplina formada. En cuarto punto, tiene que ser implacable un guerrero. Esta es otra de las cualidades o atributos que como guerreros debemos tener. No hay que ser duros de corazón, ni fríos, sin sentimientos, ni tampoco ser inflexibles. Pero tampoco hay que dejarse llevar por los sentimientos, como hablábamos en el punto anterior. Por eso es importante la disciplina. Un guerrero debe ser persistente y decidido a sacar el delirio de ego de su vida, para que sea el Espíritu Santo quien dirija su vida y more en su vida. ¿Por qué esto? Porque si hay delirio de ego, es por mí se sanó, por mí fue libre, yo la liberé, yo la sané. Y en realidad nosotros no hacemos nada. Es Dios quien lo hace a través nuestro. Dios usa nuestro cuerpo, nuestros labios para hablar, nuestras manos, para poder sanar a una persona, liberar a una persona, bendecir a una persona. Entonces hay que quitar ese delirio de ego. En quinto punto, un guerrero debe ser astuto. A medida que va creciendo espiritualmente, va reconociendo que las cosas vienen y se hacen porque Dios lo dice y no por él. Las cosas que suceden son por parte de Dios, las hace Dios y no él. Aprende a derribar las fortalezas que hay en las mentes y quiere traer una mala historia, una falsedad, una mentira, el enemigo siempre, a la mente de los guerreros. Entonces aprende a derribar todas esas fortalezas en las mentes, de que no soy yo quien hago las cosas, sino es Dios a través de mí. En sexto punto, un guerrero debe tener paciencia. Y este es un punto importantísimo porque debemos aprender a esperar el tiempo de Dios y muchas veces en muchas personas se nos hace difícil. Cuando empezamos en el camino del Señor, cuando empezamos en la guerra espiritual, porque una liberación no se hace de un momento para otro, generalmente lleva diferentes tiempos, diferentes pasos. Dios puede liberar a una persona en el transcurso de meses, como la puede liberar en el transcurso de una semana.
es también de acuerdo a cómo la persona busque de Dios y el deseo que quiera de ser libre y alejarse de los pecados. Entonces no es de un día para el otro, debemos tener paciencias para poder esperar que todo se hace en el tiempo de Dios. Todo lo que Dios hace lo hace a su tiempo y no en el tiempo nuestro. Y como guerreros debemos trabajar la paciencia. Es muy importante porque la ansiedad es un tropiezo en el camino. La ansiedad puede arruinar una liberación. Toda mentira, toda historia que el enemigo quiera armar, que quiera traer a las mentes, hay que poder destruir todo eso, pero con paciencia. El enemigo siempre va a estar atacando constantemente nada más que la mente de la persona, porque una vez que entra en la mente y se le cree lo que él dice, luego baja al corazón. Tenemos que tener paciencia y estar siempre alertas para tomar la decisión correcta, para que esa acción de decisión de decir se hace en el tiempo de Dios sea perfecto, para que nosotros no entorpezcamos el camino de la otra persona ni el camino nuestro al momento de que Dios va obrando. En séptimo lugar, un guerrero tiene que tener dulzura. Un guerrero no puede ser cruel, ni tampoco puede herir a una persona, ni puede juzgar a una persona por lo que hizo en su vida o por lo que hace en su vida. Solo debe salir a la batalla con las armas que Dios le da y usarlas como Dios le dijo y cuando Dios le dice. Lo que cada persona haya hecho de su vida, cada persona es perdonada por Dios y se lo tiene que entregar a Dios. Solamente un guerrero sale a la batalla. En octavo punto, debe tener amor. Esta es la última cualidad. Un guerrero debe tener amor, es lo principal que debe tener. Amor por Dios, para poder ser usado por Dios, porque si no, no sería un guerrero. Estar en santidad, todos los puntos que hemos hablado anteriormente, pero debe tener amor por sí mismo y amor por el prójimo. El amor de Dios todo lo puede. Y debe amar al prójimo, porque si ama al prójimo, todo el proceso de liberación lo va a llevar con más amor, con más dulzura, lo va a tratar de una manera diferente a la persona que necesita ser liberada. Estas son las cualidades de un guerrero, pero también el guerrero debe seguir diferentes pasos, debe hacer determinadas cosas para poder estar batallando. En primer lugar, debe conocer a su comandante. Un guerrero, en vez de poner la palabra comandante, podemos decir un guerrero tiene superiores, siempre. Hay diferentes etapas. Bueno, nosotros tenemos un superior que es Dios. Entonces debemos conocer quién es Dios, debemos conocer cómo Dios se maneja, debemos conocer cómo Dios actúa y cómo hace que a través de nuestro sucedan las cosas. Debemos someternos a Dios y al señorío de Jesucristo, para que de esa manera el Espíritu Santo guíe en todo momento nuestras vidas para poder trabajar para la obra. Luego, en segundo lugar, debe conocer a su enemigo. Como guerreros debemos conocer a nuestro enemigo. ¿Sabemos quién es? Sabemos que es Satanás, que tiene demonios y espíritus inmundos trabajando para él en contra nuestras, pero debemos saber también cómo trabaja él. Sabemos que miente, que engaña, que viene a destruir, a matar. Sabemos que todo lo que hace es para mal, que todo lo que hace es para destrucción. Entonces, principalmente sabemos que miente y engaña. Entonces, muchas veces tenemos que estar alertas, tanto para nosotros como para las demás personas que van a recibir liberación. Eso, orar, pedirle a Dios mucho discernimiento de espíritu para saber si es una mentira y un engaño del enemigo o si la persona está hablando lo que realmente sucede o sucedió en su vida. En Efesios 6, capítulo 12, acá Pablo nos dice:
porque no tenemos la lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos que conocer bien cada una de los rangos espirituales y cómo se maneja. El tercer punto, debe conocer la armadura de Dios. La armadura de Dios, Él nos habla en Efesios capítulo 6 del versículo 13 al versículo 18. Allí Dios nos habla de la armadura de Dios, de cómo es la armadura que nos tenemos que poner, mantenernos firmes en la brecha, no dar marcha atrás y tener la confianza que la victoria ya la tenemos por Jesucristo nuestro Señor. Cuarto punto, entrenar continuamente. ¿Cómo sería esto? La palabra en Efesios 6, versículo 18 nos dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Cómo nos entrenamos en la guerra espiritual? Orando, con súplica en el Espíritu, batallando, guerreando, preguntándole todas las mañanas al Padre si hay brujerías que nos hicieron nuevas, y si hay, el Señor nos muestra, y a medida que nos va mostrando, preguntarle qué más hay, si hay entierros, si hay palabras de maldiciones que se hayan lanzado, Él nos va a mostrar, entonces vamos rompiendo, vamos cancelando, destruyendo, dejando sin poder, y así vamos entrenando todos los días. Entonces, espiritualmente, al ir entrenando todos los días espiritualmente, nosotros tenemos el mismo cuerpo que físicamente, pero más musculoso, para que se den una idea más o menos, para que más o menos conozcan cómo es espiritualmente el cambio. Nosotros espiritualmente somos iguales que físicamente, pero a medida que nos vamos entrenando espiritualmente, vamos siendo más musculosos, más grandotes físicamente, tenemos más fuerza. Tenemos que estar orando constantemente, nuestra oración íntima con nuestro Señor, pero también orar en guerra espiritual y tener práctica. De esa manera una persona va agarrando práctica. Luego hay que tener una vida de oración. Si un guerrero no ora, no tiene por lo menos 2 horas mínimo de oración por día, va a ser medio difícil que se pueda enfrentar al enemigo, porque Dios no le va a poder mostrar las cosas que están sucediendo y también no va a tener autoridad para enfrentarse al enemigo. Entonces, para ser un guerrero hay que orar 2 horas mínimo. Todo hijo, hija de Dios, esté o no en la guerra espiritual, tiene que orar mínimo 2 horas por día. Sexto lugar, tiene que pasar tiempo en la palabra. Así como hay que pasar tiempo en oración, también es necesario pasar tiempo en la palabra de Dios. Estudiarla, escudriñarla, alimentarnos de la palabra, que ahí es donde Dios nos alimenta con su palabra. A través de la palabra crece nuestra fe, escuchando y leyendo todas las cosas que Dios ha hecho y todas las cosas que Dios sigue haciendo, leyendo las promesas que Dios nos da. Crece la fe, crece nuestra autoridad, el poder, el favor y la gracia de Dios. Todo lo que nosotros le pedimos a Dios espiritualmente viene por oración, por leer la palabra, por ayuno. También hay que ayunar, hay que hacer vigilias. En séptimo punto, tiene que ejercer autoridad en fe. ¿Cómo sería esto? Jesucristo, Él nos dio autoridad. ¿Sí? Él luego de que Él ascendió a los cielos, Él dejó que nosotros tenemos que ir llevando el Evangelio por cada rincón de esta tierra. Nos dejó una misión. Bueno, y también nos da autoridad. La misma autoridad que tiene Él sentado a la diestra del Padre nos delegó a nosotros. Y esa autoridad nosotros la acompañamos con la fe. ¿Por qué con la fe? Porque la fe sabemos que es la certeza de lo que no se ve. Nosotros no estamos viendo algo, pero sabemos que Dios lo va a hacer. Sabemos que Dios lo va a entregar. Y esa convicción
que tenemos por lo que no se ve es la fe, sin tener duda alguna. Sin tener duda alguna. Entonces nosotros tenemos que ir aumentando la fe y la autoridad. ¿Cómo ejercemos la autoridad en fe? Cuando nos enfrentamos a una persona que necesita liberación. Vemos de que empieza a hablar el demonio, de que se empieza a manifestar, de que no quiere salir de ahí. Entonces, por la autoridad que tenemos en Jesucristo, la ponemos en práctica ahí, en las guerras espirituales. Y como tenemos autoridad y tenemos fe, ante la autoridad que tenemos dada por nuestro Señor Jesucristo, salen los demonios. Salen los demonios. Cada vez que se está batallando, se está ejerciendo la autoridad en fe. Siempre al momento de ir a la guerra espiritual, como siempre hacemos, debemos tener una cobertura. Hay que pedirle a sus pastores que les den cobertura, que oren por ustedes, que los cubran, los protejan, los cubran con la sangre de Cristo, los cubran y los protejan en oración. Es necesario eso, es necesario estar en santidad, es necesario cumplir todos estos pasos para que al momento de enfrentarnos a Satanás, tengamos la victoria. Satanás nunca se queda quieto. Siempre va a estar dando vuelta y molestando. Y más a un guerrero o una guerrera. ¿Por qué? Porque al estar enfrentando en guerra espiritual, nosotros somos una molestia para él. Entonces nunca se va a quedar quieto. Pero como hijos, hijas de Dios y como guerreros, no debemos tener miedo, no debemos tener temor. Tenemos que ir confiados a la batalla, confiados a la guerra y recordar siempre que Dios está de nuestro lado, que Él es quien nos guarda, que Él manda a sus ángeles príncipe. Le pedimos legiones de ángeles príncipe alrededor nuestro al momento de orar, antes de enfrentarnos al enemigo, cubriéndonos con la sangre de Cristo. Y la batalla, recuerden siempre, siempre la victoria la tenemos nosotros, de antemano, porque Jesucristo ya nos dio la victoria en esa cruz. Entonces nosotros vamos con la victoria ya dada. Solamente lo que tenemos que hacer es confiar en el Padre, confiar en nosotros que fuimos elegidos para esto y que somos capaces de hacer lo que Dios nos manda, y confiar de que Dios va delante nuestro a pelear cada batalla. Hijos, hijas de este ministerio, hijos, hijas de Dios, espero que les haya sido de bendición esta enseñanza y que la vayan poniendo en práctica. Les mandamos un abrazo muy grande, que tengan un hermoso y bendecido feliz comienzo de año.